Vamos a iniciar este conversatorio dedicado a la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuyo tema pues es la fundación de la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy tenemos como participantes a los maestros Danilo Dardón Flores y Víctor Castillo López. En nombre de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, de Editorial Universitaria, de Biblioteca Central y del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a este conversatorio. Para iniciar, tenemos las palabras de la licenciada Ruth Noemí Cardona, jefa de la Editorial Universitaria. Tiene la palabra, licenciada Ruth Noemí. Buenos días a todas y todos. La Dirección General de Extensión Universitaria, a través de la Editorial Universitaria, felicita a la Biblioteca Central por su 68 aniversario de prestar el servicio a toda la población estudiantil y al pueblo en general. La verdad es que sin el conocimiento no existe libertad. Entonces, es una labor invaluable para todos los bibliotecarios que prestan este servicio a la Biblioteca Central y todas las instituciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, licenciada Ruth Noemí. Para iniciar formalmente en el conversatorio, pues vamos a ver un video preparado por Biblioteca Central, en el cual se nos presenta una síntesis histórica de Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Veamos el video. Veámoslo. Según Acta número 447 y Acuerdo 1347 del Consejo Superior Universitario, el 17 de noviembre de 1953 se creó la Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el 1 de diciembre de ese año, con ocasión de conmemorarse la autonomía universitaria, el rector, licenciado Miguel Asturias Quiñones, inauguró su primer edificio en parte del Jardín Botánico de la actual Zona 10 capitalina. A su área de lectura se le dio el nombre de Sala Dr. Pedro Molina, en homenaje al ilustre prócer de la independencia. A principios de los años 60 se inicia la construcción de Ciudad Universitaria, y esto dio como resultado la creación y traslado de varias unidades académicas y administrativas. En 1964, el rector Jorge Arias recomendó una unidad administrativa centralizada para las bibliotecas universitarias, incrementar en un 5% del presupuesto de la USAC los fondos destinados a las bibliotecas y la formación de un catálogo unido. Es así que en 1965, Biblioteca Central se inicia como plan piloto en un espacio que cedió la Facultad de Ingeniería, donde también funcionaba su biblioteca. Ya en 1967, se constituyó como el producto de dos colecciones, la de Biblioteca de la Escuela de Estudios Generales y la de Biblioteca Central. En 1973 se empezó la construcción del edificio de Biblioteca Central, cuya obra contó con el financiamiento de la Agencia Internacional de Desarrollo, de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala y del Banco Interamericano de Desarrollo. El moderno edificio, cuyo costo fue de 880,000 quetzales, fue inaugurado en 1974 para cumplir con la centralización de las colecciones de las bibliotecas de las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El licenciado Gonzalo Dardón Córdoba fue el primer director en su nuevo edificio, siendo un decidido impulsor y pionero de la bibliotecología en Guatemala. En 1979, el Consejo Superior Universitario ordenó descentralizar las colecciones y que volvieran a cada unidad académica, por lo cual el acervo bibliográfico de Biblioteca Central es multidisciplinario para los 2 primeros años de todas las carreras que se imparten en la universidad.
En 1980 se inició el depósito legal, en la que la Universidad de San Carlos es depositaria legal de las obras de autores guatemaltecos. En 1984 se dieron los primeros pasos para la automatización de biblioteca, con equipo donado por la Embajada de los Estados Unidos. En 1991 se implementó el Plan Sabatino. En 1994 se ejecutó la modernización de la biblioteca con la automatización y la implementación del código de barras, bases de datos, préstamo y devolución automatizado de materiales bibliográficos, multimedia y catálogo electrónico, servicio de salas académicas. Se reestructuró la hemeroteca. Se creó el archivo vertical con recortes de artículos de publicaciones periódicas. Se implementaron los servicios de mapoteca y audiovisuales. Se inició el proceso de microfilmación del material bibliográfico. En 1999, Biblioteca Central inicia la digitalización del tesario. En 2001 se inaugura el Laboratorio de Computación Ricardo Arjona, con equipo donado por el cantautor. En 2004 se inaugura la Biblioteca de La Paz, periodista Irma Flacker. Se implementó la reserva de libros en línea. En 2007, Biblioteca Central se incorporó al Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas, Latindex. En este año se abrió de nuevo el servicio de anaquel abierto. Se inauguraron los ascensores. Se implementó la jornada dominical. En 2010 se continuó con la digitalización del tesario, de 1993 a 1998. En 2011 se inició el control de los libros a través de etiquetas de radiofrecuencia. En 2012 se implementó el área de caja para cobros de multas, cursos y productos diversos con personal especializado. Se inicia la colocación de cámaras de seguridad. En 2013 se remodelaron diversas áreas del cuarto nivel. En 2014 se llevó a cabo la adecuación y reubicación de colecciones. De 2016 a 2017 se emigró de Glifos 7 a Glifos 8. Se actualizaron los equipos de cómputo y se impulsaron las actividades interbibliotecarias. En 2017 se inauguran los conversatorios interinstitucionales. En 2018 se implementó un moderno sistema de sonido para las salas 1 y 2. Se inauguraron los servicios de Biblioteca Central 24 horas y en conjunto con el Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino se inauguró en Antigua Guatemala la Biblioteca y Sala de Lectura Rafael Andívar. En 2019 se remodelaron algunas áreas, entre ellas el área de paquetes del cuarto nivel. Se realizó restauración, mantenimiento y limpieza de la fachada principal del edificio. En 2020, a partir del confinamiento por la pandemia COVID-19, se fortalecieron y habilitaron los servicios virtuales, como bases de datos, talleres y conferencias, cursos de computación, solvencias, recepción de tesis, club de lectura, conversatorios, etc. Se fortalecieron los servicios de acceso e inclusión de las personas con discapacidad. En 2021 se inició el servicio de préstamo de tablet, así como el lanzamiento de la maximización de las bases de datos EBSCOhost. Se realizaron mejoras de iluminación tanto en exteriores como en interiores. Se fortaleció el posicionamiento institucional a través de las redes sociales, materiales multimedia y página web, así como atención en línea a usuarios. Por lo anterior, Biblioteca Central brinda un especial reconocimiento a todo el personal que ha formado parte de ella, encabezados por sus distintas jefaturas desde su emblemático edificio, siendo ellos: Licenciado Gonzalo Dardón Córdoba, 1974-1976. Licenciada María Luisa Mulet de Cerezo, 1976-1984. Licenciado Víctor Castillo López, 1985-1990. Licenciado Edgar Roberto Ávila Guerra, 1991-1992. Licenciada Mercedes Casali de Beck, 1992-2010. Licenciada Magali Portillo, 2010-2018. Y Licenciada María Celeste Morales Carrillo, de 2018 a la actualidad. Con un acervo bibliográfico de más de 300.000 libros y sus diversos servicios presenciales y virtuales, Biblioteca Central ha servido con entusiasmo y dedicación durante estos 68 años a la comunidad académica universitaria y población guatemalteca, cumpliendo así el lema de la Universidad de San Carlos de Guatemala de ir y enseñad a todos. Las imágenes hablan por sí mismas.
y por sí solas. Ha sido ya bastante rica, ¿no? La trayectoria, la historia de Biblioteca Central. Pues bien, vamos a presentar a nuestros invitados leyendo su hoja de vida. El maestro Danilo Dardón Flores es candidato al doctorado en investigación social por la UPANA y maestro en historia latinoamericana por la Universidad Nacional de Andalucía, sede iberoamericana de la Rábida. Ha sido director de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos y es profesor investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, del que actualmente es coordinador. Se ha especializado en la historia de la vida cotidiana, siglos XVII y XIX, independencia y construcción nacional y redes familiares en la Nueva Guatemala de la Asunción. El licenciado Víctor Castillo López es licenciado en bibliotecología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue profesor y director de la Escuela de Bibliotecología, máster en docencia universitaria por la Universidad del Istmo. Su trabajo en bibliotecas lo inició en 1970, laborando en la biblioteca del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. En 1980 pasó a trabajar en la Biblioteca César Brañas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1983 fue director de la Biblioteca de la Universidad del Valle de Guatemala. En el periodo 1985 a 1990 fue director de Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos. Posteriormente fue director de la Biblioteca Nacional de Guatemala. Fue director de la Biblioteca de la Universidad del Istmo. Fue secretario y actualmente miembro del Comité de Cooperación entre Bibliotecas Universitarias. Bienvenidos, maestros Danilo y Víctor. Vamos a seguir el orden siguiente. Pues primero le daremos la palabra al maestro Danilo Dardón, quien enfocará su presentación inicial en el periodo de fundación colonial y poscolonial de la Biblioteca de la Universidad de San Carlos. Y luego tendrá la palabra el maestro Víctor Castillo López. Después de la presentación de sus ponencias, pasaremos al conversatorio propiamente dicho. Tiene la palabra maestro Danilo Dardón Flores. Muchas gracias, estimado maestro Milton. Me da mucho gusto estar acá. Quiero agradecer la invitación que se me hizo y, por supuesto, felicitar muy especialmente a la Biblioteca Central por este aniversario que pues ha prodigiado en servicio y, por supuesto, en prestación de libros que significan mucho para nosotros los estudiantes y profesores. Felicitaciones entonces, un abrazo a todos y a todas. Como nosotros sabemos, la Universidad Real de San Carlos principió a funcionar por Real Cédula el 31 de enero de 1676, es decir, ese año y ese día fue su creación. Sin embargo, propiamente a funcionar fue en el año de 1681. Y por supuesto, esto no significa que con ese año de funcionamiento haya principiado a abrirse la biblioteca, porque las condiciones en aquella oportunidad, pues, de precariedad económica y por supuesto también de precariedad de libros, de presencia de libros en estos lugares, pues era realmente muy difícil. Los libros inicialmente eran muy costosos, no había producción editorial en todo lo que conocemos como Hispanoamérica o Iberoamérica, ¿verdad? Sino que los libros eran traídos de Europa. Y en realidad, por supuesto, pues cuando se funda la Universidad de San Carlos, es un momento muy, muy importante, muy interesante, porque va relacionado también con aspectos de tipo económico, porque hacia ese año del siglo, principios del siglo XVII, digamos, ya está establecida una
una serie de comerciantes, podríamos llamarles una serie de personalidades relacionadas con el carácter burgués y todas las necesidades de conocimiento que esta clase comerciante pues necesitaba, y dentro de ellos pues, por supuesto que los libros eran, y la universidad era una institución importante para el desarrollo de las capacidades y necesidades inicialmente de estas personas. De tal manera, pues, que la universidad va a principiar no precisamente con una biblioteca, sino con un depósito de libros que eran necesarios para poder hacer varias actividades, diríamos, ligadas a la docencia universitaria. Y por supuesto también de acuerdo a la metodología de aquella época, que era precisamente la metodología de la escolástica. Varias funciones tenían entonces estos libros que estaban en un depósito que, como dijimos, no era una biblioteca abierta al servicio de la población estudiantil y docente en el sentido general, sino que eran más bien unos libros que servían a los cursos de textos, pero también servían para realizar los exámenes de oposición para los catedráticos. Las cátedras se asignaban por oposición y por lo tanto había concursos, y para hacer un concurso de oposición se extraían estos libros y entonces pues se señalaban, se abría en alguna página especial y se señalaba un tema por un niño. Él escogía un tema al azar y entonces el profesor tenía la obligación de abordar ese tema, lo tenía que preparar en 24 horas con esa lectura, y entonces por supuesto el libro servía para que el profesor pudiera preparar su disertación que, como lo indiqué anteriormente, seguía la estructura de lo que es la escolástica. Pero también tenemos libros de cátedras, libros para los teólogos, libros para los filósofos, libros para los bachilleres y licenciados en arte, libros para los estudiantes y profesores de derecho en las dos ramas que había en esa época, que era el derecho canónico y el derecho civil. Y por supuesto, finalmente, porque estas eran las únicas carreras especializadas que se daban, la de medicina. Todos los libros que se tenían en aquella época eran libros en latín, la lengua común, el lenguaje común de todos los universitarios y de todas las universidades era el latín. Los libros occidentales estaban entonces escritos en latín y se leía y se disertaba también en ese idioma. Por lo tanto, pues por supuesto que todos los estudiantes y todos los profesores estaban obligados a leer y escribir el latín. Y entonces, en ese sentido se entiende lo del pontificio. No es únicamente la enseñanza, digamos, de dogmas cristianos, que por supuesto que una de las carreras era teología, ¿verdad? Y que otra de las carreras era derecho en cánones, pero por supuesto había la carrera de medicina, la carrera de bachiller en ciencias, y que eran de un carácter laico. Bueno, en realidad la biblioteca de la Universidad Real y Pontificia de la Universidad Colonial pues va a tener que esperar 103 años, porque pues va a ser hasta el año de 1779 cuando inicia el funcionamiento de la biblioteca universitaria. Se funda en 1779 la biblioteca universitaria, gracias a que a mitad de ese siglo Carlos III había decretado la expulsión de la orden de los jesuitas, y entonces
ellos van a tener que salir de los dominios españoles. Algunos se van a Italia, algunos se van a otras naciones, qué sé yo, de Europa. No se quedan en América. Y en Guatemala, por supuesto, los jesuitas guatemaltecos tienen que salir. Así entendemos que Rafael Andívar, por ejemplo, va a morir en Italia. Y muchos de los libros, entonces, los libros, la biblioteca, las bibliotecas de los jesuitas, entonces, van a ser solicitadas y van a ser donadas por la Real Audiencia a la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Por supuesto que las bibliotecas en Guatemala van entonces no a principiar precisamente con la universidad, sino que van a principiar con las personas individuales. Y hay una cuestión interesantísima que decir en esto. Por supuesto que tiene que ver mucho la capacidad económica de las personas que adquirían libros, y en este sentido podemos decir que van a ser las personas más adineradas las que van a organizar las mejores bibliotecas, no solo del Reino de Guatemala, sino que también de la Nueva España o en el Perú, ¿verdad? De los virreinatos, el virreinato del Perú, o de las otras capitanías y demás jurisdicciones de los reinos y jurisdicciones españolas en América. Sin embargo, también es importante decir que dentro de las clases medias de las sociedades coloniales, van a haber personas que aprenden a leer y escribir, y van a haber personas entonces que van a principiar a comprar sus libros, a leerlos y también a compartirlos y a discutirlos con otras personas, algunas veces de su misma clase que pueden leer y escribir, o con clases altas. Es importante que les mencione, por ejemplo, que un barbero en la época de 1808 va a ser apresado, y entonces, pues para nosotros los historiadores, pues es una fuente de estudio los juicios, y en este caso él va a ser acusado de sedición. Era la época de los movimientos independentistas en toda América Latina, recuérdense ustedes, 1808, y entonces este peluquero pardo, es decir, moreno, ¿verdad? Pues de nombre Agustín Vilches, va a ser apresado, y dentro de sus cosas, que se hizo un inventario que tenía para ver por qué era sedicioso, encontramos una serie de libros, 30 libros en un inventario que se le hizo. Algunos de ellos, la mayoría de ellos eran de carácter religioso, y algunos de ellos de carácter geográfico, otros relacionados con aspectos filosóficos, de tal manera que las capas y clases medias en las ciudades iberoamericanas, por supuesto que tuvieron acceso a las ideas ilustradas que tienen que ver con toda la concepción política que va a llegar, digamos, o a llevar a conducir las independencias en las distintas posesiones americanas españolas. También entonces dentro de las bibliotecas particulares y personales tenemos las de académicos muy importantes de las clases altas, como por ejemplo Fray Matías de Córdoba. Su biblioteca era muy importante, la de José Matías Delgado, que fue también doctor, ¿verdad? El doctor José Antonio Larrazábal, rectores de la universidad, el doctor José Simeón Cañas también. Y es muy importante la biblioteca particular de José Cecilio del Valle, que como todos sabemos, pues es ahora propiedad y se puede consultar, afortunadamente, en la biblioteca de la universidad, me parece que es Francisco Marroquín. También hay otras bibliotecas muy importantes y famosas. Una de ellas, desafortunadamente, no está en Guatemala, está, me parece, en una universidad norteamericana, que es la biblioteca de la familia Aycinena, particularmente la biblioteca de Juan José de Aycinena. Y bueno, hay muchos nombres. Joseph de Flores, el doctor, ¿verdad? Que fue médico de cabecera del rey Fernando VII.
y pues y así podríamos seguir explicando. Y finalmente las bibliotecas de las órdenes religiosas, dentro de ellos de la Compañía de Jesús, que va a trasladar a la universidad, como dijimos anteriormente, una colección valorada en 500 pesos, que era una cantidad grandísima de dinero y que correspondía a 5.578 libros. Hacia 1779, entonces, el claustro de la Universidad de San Carlos decide fundar la biblioteca gracias a esta donación de los libros jesuitas, pero también el doctor Carlos Ramírez de Castro en 1728 va a hacer otra donación de libros, que son 3.640 libros, y entonces la universidad va a contar en esa época con 9.218 libros en su biblioteca. Ahora sí, ya no un fondo documental, sino que es precisamente una biblioteca formal con carácter público, se podía consultar. Estos fondos documentales pues, han sido clasificados en libros de filosofía, libros de humanidades, de ciencias sagradas o teología, de los ambos derechos, de ciencia y tecnología, libros de historia, por supuesto, y libros catalogados en obras varias. La biblioteca, ¿cómo estaba organizada? Pues no tenía, por supuesto, como el día de hoy, pues ni siquiera un fichero en donde pudiera hacerse, sino que lo que se tenía eran catálogos y también inventarios de libros que son, pero muy, muy útiles. Y en esa época era el instrumento, diríamos, fundamental para la búsqueda de libros, de bibliografía por parte de los estudiantes y también por parte de los maestros. Y finalmente solo quisiera terminar diciendo que los locales de la biblioteca tuvieron su origen por supuesto en las bibliotecas particulares de origen, posteriormente pasan a la universidad, pero si nos damos cuenta, en 1779 había sido el terremoto de Santa Marta y se había trasladado la ciudad a la Nueva Guatemala de la Asunción, donde se principia a construir el edificio de la universidad en la zona 1, donde ahora tenemos el MUSAC frente al Congreso de la República, y ahí va a tener un lugar especial la universidad, pero por supuesto va a tardar su tiempo en construirse ese edificio y no va a ser sino hasta 1823 en que va a principiar a funcionar en ese edificio. Debo decir, primero funcionó en el claustro, que ya estaba construido en el claustro de catedráticos en 1812, y posteriormente, bueno, tiene que ser incluso trasladado porque en la época de la Federación Centroamericana va a ser utilizado como el Congreso Federal y pues no va a ser sino hasta más adelante que retorna a ese recinto. Es importante destacar que en 1831 la universidad va a ser convertida en Universidad Nacional, en una especie de ministerio de educación, y va a cambiar de nombre, va a ser la denominada la Academia de Estudios, ese durante el gobierno de Mariano Gálvez dentro de la Federación Centroamericana, y entonces la biblioteca de la universidad Real y Pontificia anterior va a pasar a ser Biblioteca Nacional, ya no únicamente de la universidad, sino que Biblioteca Nacional. Finalmente, pues como ustedes saben, durante los regímenes liberales, la universidad pues es desintegrada por facultades, y entonces cada una de las facultades de aquellas épocas de finales del siglo XIX van a tener su propio edificio. Medicina, su propio edificio, farmacia, su propio edificio, y abogacía, su propio edificio, y por supuesto se va a suprimir teología,
cuando ya viene la cuestión de la Universidad Nacional. Cada una de estas facultades entonces va a principiar a hacer sus fondos propios, que posteriormente van a pasar entonces a formar parte de los fondos de la Biblioteca Central hacia 1967, que se ordenan, me parece, concentrarlos en la Biblioteca Central. Este es un recorrido muy rápido que hice y suplico perdón por pasarme un poquito de los 10 minutos. Gracias, gracias Danilo por esa panorámica histórica que has hecho de la Biblioteca de la Universidad de San Carlos. Muy interesante. Vamos a ceder ahora la palabra al maestro Víctor Castillo. Le escuchamos, maestro Víctor. Gracias, licenciado, muy amable. Pues me toca ahora hablar acerca de la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos, la cual ha tenido pues una evolución maravillosa desde que se fundó ya como Biblioteca Central hasta en estos años en que ya está con una constitución muy fuerte, de mucho trabajo. Esta Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos, anteriormente, como lo mencionó el maestro, tenía sus bibliotecas divididas por las facultades, cada quien tenía su propia biblioteca, y se pensó en centralizar todos estos fondos en una biblioteca central. De esa cuenta, en 1953 comienzan los esfuerzos para poder fundar esa biblioteca y se toman los fondos bibliográficos de dos bibliotecas. En primer lugar, el de la Escuela de Estudios Generales, existente en esos momentos, ahora ya desaparecida, y el constituido para la Biblioteca Central propiamente dicho, es decir, se fueron adquiriendo ya materiales bibliográficos para iniciar una colección más formal. De esa manera se inician los esfuerzos para formar las colecciones y se necesitaba también un centro de información propiamente dicho y una biblioteca central que fuera ya profesionalmente construida y también ya manejada con algunos conocimientos que se iban incorporando en esos momentos. Este proyecto se le encomendó a 3 profesionales de la bibliotecología en 1965 y ellos eran el Edward Frem, Harold Lancourt y el licenciado Gonzalo Dardón Córdoba, quien fue el primer director de la Biblioteca Central. Y ellos, en su informe, consideran necesario unir todos los servicios existentes al momento para iniciar este proyecto. Es decir, ellos visualizaban que todos los fondos que existían en ese momento, todas las bibliotecas de las facultades, se constituyeran en un solo fondo para que formaran ya una sola biblioteca central. Pero en la primera instancia se formó el catálogo unido de toda esa información. Y la información se fue tomando de la Facultad de Odontología, por ejemplo, de Agronomía y de la Facultad de Ciencias Económicas. Ya mientras la Biblioteca Central ya empezó a funcionar en un espacio que ocupaba la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería en 1971. Y ahí estableció un sistema de anaquel abierto, modificando las instalaciones con dicho objetivo. Es decir, antes no había acceso a los anaqueles, pero en este momento ellos consideraron que era importante que los estudiantes pudieran tener acceso para escoger su material, para poder ver qué era lo que les interesaba. Y en 1973 se inaugura propiamente el edificio de la Biblioteca Central. Para dicho año ya el catálogo unido de estas unidades de información que mencionamos comenzó a tomar forma y
se formó con alrededor de 76,000 fichas catalográficas. Es decir, fue un trabajo bastante arduo el que se hizo para formar el primer catálogo unido. Es decir, ya la información de todas las bibliotecas se iba formalizando en ese catálogo. Y como se tomaron en cuenta las recomendaciones del informe que habían hecho los profesionales que anteriormente mencionamos, en 1980 se procedió a la desconcentración de las bibliotecas facultativas. Quiere decir que ya se empezaron a incorporar los acervos de cada facultad a la colección de la Biblioteca Central. En 1975 se había aprobado también el reglamento de la Biblioteca Central, de manera que pudiera ya tener un instrumento legal para poder funcionar en una forma más coordinada y profesional. Y reconociendo que naturalmente que la importancia de la biblioteca radicaba en la enseñanza-aprendizaje. De esa manera también el edificio de la Biblioteca Central se fue planificada con el propósito de acomodar a 1,031 lectores y una capacidad de 340,465 volúmenes. Sin embargo, a la fecha, pues ya esos números ya se quedan muy atrás. En este proyecto se hacía énfasis en resolver problemas como la proliferación de bibliotecas facultativas, es decir, quería evitarse que existieran muchas bibliotecas facultativas. Existía la ausencia de políticas que no estaba centralizado el proceso de trabajo. La uniformidad de procesos, que era lo que se necesitaba, y también un personal calificado, de manera que pudiera funcionar de una forma más coordinada en todas sus actividades. Ya con estas premisas, en el año que mencionamos, la Facultad de Agronomía, la biblioteca de la Facultad de Agronomía se incorporó a la Biblioteca Central. Y paulatinamente las otras colecciones, aunque no todas las facultades formaron parte del proyecto, porque algunas facultades se opusieron a que sus colecciones se fueran de su facultad. De esa manera no pudo concretarse, digamos, el proyecto ya en una forma más completa. Entre todas las actividades que se incorporaron ya en la Biblioteca Central, podemos mencionar la del depósito legal, de conformidad con el decreto ley de emisión del pensamiento, ya que se menciona en un inciso que la Universidad de San Carlos se constituyera en depositaria legal de las publicaciones de autores guatemaltecos. Y eso era muy importante, puesto que los autores guatemaltecos no tenían hasta el momento un lugar donde poder ir depositando. Además, ya la Biblioteca Nacional también tenía en cierta forma, y que lo tiene en el momento, esa facultad de poder tener también una colección de todos los autores guatemaltecos. Ya para 1984 se dio un paso muy importante en la vida de la Biblioteca Central. Anteriormente todas las actividades, todo era en forma mecánica, en forma manual. No existía una facilidad de poder dar a conocer las publicaciones de una forma más rápida. Y en 1984 decimos que la Biblioteca Central, formando parte del Comité de Cooperación entre Bibliotecas Universitarias, aprovechó la instancia de hacer un proyecto conjunto que se lograra que la Embajada de los Estados Unidos de América apoyara y luego lograr fondos para proceder
a la automatización de los servicios. Quiere decir que ya la biblioteca tenía esa visión de poder dar un servicio mucho más acomodado a las exigencias de esos momentos. Ya la automatización se miraba como una facilidad de manejar la información y de poderle dar un servicio mucho más efectivo a todos los usuarios. Por eso, con ese motivo, los directores de las bibliotecas se realizaron viajes de estudio a los Estados Unidos de América y de México para observar los métodos utilizados en ese entonces en diferentes bibliotecas que ya tenían incorporada la automatización de los procedimientos de trabajo. Este fue un avance sustancial en el trabajo de las bibliotecas y la Biblioteca Central procedió a incorporar en algunos servicios la automatización para que posteriormente desarrollara procedimientos de trabajo en todas las actividades. Como sabemos, hay muchas actividades en cuanto al manejo de la información, no solo en el proceso técnico, sino también en poder ofrecer a los usuarios la información que se está procesando. Ya con el propósito de implementar más servicios a los usuarios, en 1991 se procedió a la apertura de la jornada del plan sabatino en horario de 8 a 13 horas, creciendo ya la demanda de información. Naturalmente, la biblioteca consideró que era muy importante ya iniciar esos servicios del plan sabatino. Ya para 1973, los servicios que tenía se fueron ampliando y modernizaron más los procedimientos, ofreciendo a los usuarios los servicios de préstamo y devolución de material bibliográfico ya en forma automatizada. En 2007 ya la Biblioteca Central incorpora como centro de acopio al portal del Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina. Ya en ese mismo año se abre el acceso directo al fondo bibliográfico con el servicio de anaquel abierto y se instalaron 2 ascensores para el servicio de todos los usuarios que visitan la biblioteca. En 2008 se inicia el control de los libros a través de etiquetas de radiofrecuencia. Dicho sistema es de utilidad para la toma de inventarios de material bibliográfico. Asimismo, en este año se implementó la jornada dominical con horario de 8 a 18 horas, que fue un proyecto impulsado y apoyado por la Rectoría de la USAC. En el 2010, la Biblioteca Central recibe 2.194 tesis con sus respectivos CD de los egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los que se trasladaron a PDF para poder los consultar a texto completo por Internet. Se inicia también la instalación del equipo para el aula virtual con el fin de que el usuario obtenga enseñanza y aprendizaje a distancia. Se conforma también la comisión evaluadora y dictaminadora para la adquisición de obras científicas y literarias por acuerdo de rectoría. Ya en 2011, la Biblioteca Central, en coordinación con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de San Carlos, elabora el proyecto de diagnóstico institucional de las unidades de información de la Universidad de San Carlos. Y en ese mismo año se continuó con la digitalización del tesario. En 2012, el área de caja para cobros de multas se crea para poderlo tener con mucha mayor facilidad para los usuarios. Y luego también en 2012 se traslada espacio donde se encontraba el tesario a la hemeroteca del 5º nivel y se ubican en otros espacios más adecuados a estas colecciones. En 2012 se implementa el sistema de circuito cerrado, colocando cámaras de seguridad en el vestíbulo del 2º nivel
con el fin de mejorar el control y resguardo del material bibliográfico. Y en ese mismo 2012 se realiza el descarte de la segunda copia de las tesis para conservar solo un ejemplar. Y en 2015 se remodela el cuarto nivel y en el mismo año se va rehabilitando el servicio del depósito legal. De tal manera que la Biblioteca Central ha tenido una evolución, como ustedes ven, maravillosa. Ha trabajado en una forma a la par de otras bibliotecas que funcionan en otros países, y esperamos que esta evolución no pare, siga manteniéndose en esa misma forma y que pueda tener una eficiente y mejora ya en todos sus servicios. Así que esta es la información que tengo yo acerca de la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Víctor. Con esta información que tenemos, esta panorámica desde la época colonial hasta el siglo XXI, me permito formularles la siguiente inquietud. Desde sus orígenes, las bibliotecas han tenido una función que va más allá de ser un recurso, ¿no? Han sido siempre como centros, trincheras, resguardos, fortalezas de la academia, del espíritu, de la inteligencia de los humanos. ¿Qué es lo que permanece en las bibliotecas actuales de las bibliotecas antiguas y qué es lo que ha cambiado comparando las bibliotecas actuales con las bibliotecas de hace 2, 3 o siglos o más, ¿no? ¿Qué es lo que permanece y qué es lo que ha cambiado según el criterio de cada uno de ustedes? Danilo tiene la palabra. Bueno, en realidad tendríamos que enfocarnos en las distintas particularidades sobre las funciones de una biblioteca, porque en cuanto a los fondos documentales, por supuesto que nosotros sabemos que los libros siempre serán toda la vida, no importa su antigüedad. Algunos se convierten en clásicos y aunque no se conviertan en clásicos, por lo menos para nosotros los historiadores son una fuente de consulta para estudiar particularmente el pensamiento o las formas de pensamiento, el desarrollo de ese pensamiento de determinadas épocas. De manera que es importante que tengamos claro los bibliotecarios, las personas que estamos encargadas y que manejamos las bibliotecas, que los libros seguirán siendo siempre funcionales, aunque hayan pasado de moda o aunque no sean utilizados muy frecuentemente, ¿verdad? Es importante entonces tener siempre eso en claro. Digo esto porque también durante muchos años, desde hace varios años, he sido miembro del archivo y de las políticas de descarte de documentación oficial de la Universidad de San Carlos. Y entonces resulta que algunas personas que por supuesto no están conscientes y que no tienen los conocimientos, digamos, en cuanto a qué se debe guardar y qué descartar, y estoy hablando también de documentos, ¿verdad? Entonces, este es un documento viejo, ya no sirve. Bueno, posiblemente para la función administrativa ya no sirva, pero tenemos otra función que es la función histórica. Entonces diría que lo que siempre se conserva definitivamente dentro de las bibliotecas es la necesidad de guardar el conocimiento, venga desde donde venga. Es interesante, por ejemplo, hacer un reconocimiento dentro de la historia mundial, dentro de la historia universal, dentro de la historia de las bibliotecas del mundo occidental, recordar cómo a partir del helenismo
se lleva el conocimiento sistematizado de Grecia al mundo árabe, a la civilización oriental, en donde se fusiona con esa civilización oriental, y resulta que ellos van a ser los que van a tener no solo los libros, sino que el conocimiento que se conserva en ellos, tanto del nacimiento de la cultura occidental como de la posterior. Y entonces estos libros van a pasar más tarde, durante la Edad Media, a Europa, a España, que fue una posesión árabe, y también van a pasar a Sicilia, que va a ser durante algún tiempo la capital del Imperio Romano Germánico. De tal manera que de esa forma entendemos por qué, por ejemplo, España va a tener un enorme desarrollo de sus bibliotecas y del conocimiento cuando España hace y lleva a efecto la Reconquista. En ese sentido, una. En cuanto a otros aspectos, digamos, aunque sean antiguos también, los índices, los documentos de catalogación, de clasificación, los inventarios de libros son fundamentales. Y claro, recordar también que la automatización hoy, por supuesto que es fundamental, que es necesaria, pero siempre también hay que tener mecanismos de resguardo, porque todos sabemos lo fatal, lo trágico que puede ser cuando también una cuestión digitalizada pues pierde vigencia. Cada cierto tiempo un software muda, ¿verdad? Y se mejora. Entonces también hay que mudar estos fondos para las nuevas, pues la nueva tecnología que se está generando. Diría de manera general eso, los nuevos conocimientos. Los libros. Hoy tenemos libros electrónicos, ¿verdad? Que antes no teníamos. Tenemos acceso a bibliotecas de otras partes del mundo, y me parece que eso es una posibilidad muy importante que tenemos los profesores y sobre todo los estudiantes. Recuerdo que en mi época teníamos que estudiar y lo hacíamos leyendo fotocopias de libros. Era la forma de acceder a determinada bibliografía. Hoy afortunadamente podemos tener acceso a libros digitalizados que nosotros, los que estamos acostumbrados a la antigua forma de lectura, pues los imprimimos en algunos casos, ¿verdad? Diría en términos generales e inicialmente eso, estimado Milton. Bueno, en términos generales, en esencia, las bibliotecas no han cambiado. Es decir, su misión sigue siendo la misma, pero tal vez en espacios más amplios, ¿no? Por supuesto, con riesgos mayores, ¿verdad? Tiene la palabra maestro Víctor. Sí, efectivamente, pues las bibliotecas, recordemos que son precisamente para el resguardo del conocimiento del mundo, de la evolución de la humanidad. Y por eso, precisamente, en muchas bibliotecas se procede a formar un fondo antiguo. Yo he estado en 2, 3 bibliotecas en las cuales ha sido uno de los, digamos, aspectos importantes ir recopilando, formando esas colecciones. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy importante mantener en vigencia ese tipo de información, que aunque crean que ya que son de siglos anteriores, ya no sirven, no, al contrario, eso es prueba de lo que ha evolucionado la humanidad y lo que el hombre realiza a través también de sus actividades diarias. Recordemos y podemos visualizar en muchos momentos a través de internet, viajar a bibliotecas antiguas de otros lugares, de otros países, donde resguardan precisamente ese tipo de material bibliográfico. ¿Por qué? Porque saben y conocen
que es muy importante mantener ese tipo de información a la vista y para que los usuarios que estén interesados puedan tener acceso a esa información. Entonces, por eso que entonces las bibliotecas, a la vez que tienen en vigencia información de siglos pasados, también van incorporando a sus colecciones toda la información que se puede en cuanto a al manejo naturalmente de la biblioteca de que se trate, porque también tenemos que tener claro que no todas las bibliotecas manejan el mismo material, sino que muchas se dedican a determinado tipo de fondo bibliográfico, precisamente por las actividades que ellos desarrollan, y en esa forma también puede hacerse un resguardo de ese material que posiblemente va a ser muy útil para ese tipo de usuarios, porque tenemos que pensar que el usuario es a quien nos debemos, los bibliotecarios, los que tenemos al resguardo ese material bibliográfico. Entonces tenemos que tener esa visión del usuario, del tipo de material bibliográfico de la biblioteca que se está manejando. En esta forma creo yo que vamos viendo, vamos teniendo una visión de todo ese panorama que es amplísimo en el campo de la información. Sí, gracias, maestro Víctor. Sin embargo, cuando se tiene como misión el resguardo de algo valioso como es el pensamiento, las técnicas, obras de arte que son libros, el primer requisito es saber valorar, apreciar, amar lo que se resguarda, que a veces vemos que ahora menos, ¿verdad? Porque hay más control, pero estudiantes que inclusive le arrancaban las hojas a los libros, ¿verdad? Claro. O ya no los devolvían, libros que eran pues muy útiles. Y tener criterio también, ¿verdad? Para saber lo que se resguarda, porque con la producción mundial de libros a estas alturas sería imposible que una biblioteca pudiera tener una copia de todos los libros que se producen día a día en el mundo. Entonces tiene que haber un proceso selectivo. Sin embargo, como lo planteaba Ricardo, hay libros que son obligados, ¿verdad? En toda biblioteca. Y esos libros que son obligatorios, mejor dicho, a veces yo he encontrado antes, ¿no? Cuando visitaba aún más la biblioteca, ahora por la pandemia, pues estamos con esa restricción, pero libros valiosísimos que tenían las hojas pegadas, ¿verdad? Porque nadie los había consultado, o bien cuando uno veía la parte final del libro, decía última consulta, hacía como de 10 años, ¿verdad? Que habían sacado el libro, libros valiosos, pero eso no implica el descarte, porque son libros que son fundamentales, esenciales en toda biblioteca que se precie de ser una biblioteca seria, ¿verdad? En el caso de nuestra biblioteca central no hay lugar a dudas, hay libros fundamentales que están ahí resguardados y que a veces tienen una o dos consultas al año o una consulta cada 2 o 3 años, pero ahí están. ¿Qué es lo que faltaría hacer en la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos? Inmediatamente. Ricardo. Uy. Bueno, posiblemente no soy la persona más idónea porque mis estudios son históricos y tengo una mente muy sesgada a eso, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, pues habrían personas con mejores ideas. Sin embargo, yo siempre creo que, dado las características que tú has mencionado, Milton, reciente, con relación a la cantidad de libros que se editan por día en el mundo, y no únicamente en castellano, sino que en otros idiomas.
porque debemos recordar que si bien anteriormente los libros se editaban en el idioma latín, pues posteriormente se va a comenzar con la práctica de la bibliografía en los idiomas romances particularmente, y luego en los idiomas nacionales, que se convierten los idiomas romances en idiomas nacionales, ¿verdad? Y entonces la cantidad de libros que se van a hacer, pues por supuesto que van aumentando. Entonces yo pienso de que por supuesto el proceso de tecnologización de las universidades, de los libros y del conocimiento en términos generales nos debe permitir tener la posibilidad, si bien es cierto, no podemos tener entonces depósitos con todos esos libros, sí podemos tener acceso a ellos a partir de la digitalización que se da en otras universidades, la digitalización que debemos tener nosotros dentro de la nuestra, por lo menos de ciertos libros que son muy importantes dentro de las carreras que nosotros tenemos, y tener una red de bibliotecas universitarias que podamos enlazar con ellas, con centros de documentación también. Me parece que escuché que el maestro Castillo pues tuvo o tiene una función relativa a esto, a la cooperación de servicio entre distintas universidades. Me parece que eso es fundamental. La universidad, la Biblioteca Central de San Carlos debe estar unida a una red de bibliotecas universitarias en América Latina, con España y con el mundo. Y creo que en este sentido, en esa perspectiva, en esa línea, está, digamos, algo que ya se inició de hecho. EBSCOhost es muy importante para nosotros. Tenemos acceso a través de EBSCOhost de muchos libros de esta manera, pero no es la única base, ¿verdad?, digitalizada de libros. Hay otras también muy importantes y yo pienso de que la universidad debería de ir ampliando poco a poco. Claro, no es cosa tan sencilla porque cuesta recursos y esa es una limitación grande que seguimos teniendo, desafortunadamente. Pero pienso que por ahí podría estar una de las líneas, ¿verdad? Gracias, Danilo. Maestro Víctor. Sí, efectivamente, usted hablaba de descarte. Cada biblioteca, le digo, tiene una política ya establecida para ese tipo de trabajo. Las autoridades de cada biblioteca tienen en sí un reglamento en el cual pueden tener claramente establecido qué tipo de material bibliográfico van a empezar a descartar de la biblioteca. Y cada año, tengo entendido, por lo menos nosotros lo hacíamos en otras bibliotecas, cada año se hacía una revisión propiamente de las colecciones para establecer qué tipo de material bibliográfico podía descartarse. Entonces, porque precisamente las bibliotecas ahora pues ya no crecen al ritmo que antes crecían, porque antes no existía la digitalización, no existía el libro electrónico, que ha venido a facilitar precisamente ese aspecto de que el espacio en las bibliotecas ahora pues ya se puede ir mejorando, porque antes ya el espacio no daba para más. Entonces, la política de descarte permite que se vaya eliminando todo este material bibliográfico que ya se nota que no es útil en la biblioteca. Y naturalmente tiene que tenerse un criterio muy bien establecido. Incluso ustedes en muchos momentos, en algún instante, habrán visto listas que otras bibliotecas ofrecen a otras bibliotecas. Es decir, no es un descarte para mandar el libro a la basura, sino que poderlo ofrecer a bibliotecas que posiblemente
lo van a utilizar. De esa manera hemos nosotros en alguna biblioteca obtenido materiales que efectivamente no podíamos obtener aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque no existían ya esas ediciones. En otros países, en otras bibliotecas, tienen ejemplares, 2, 3, que los van eliminando a veces y uno puede aprovechar ese mismo material. Y nosotros a la vez podemos ofrecer el material que vamos descartando a otras bibliotecas que posiblemente lo van a aprovechar. Entonces, el descarte va funcionando de esa manera y, claro, habrá descarte que ya no es efectivo para la época. Muchas veces material biográfico que ya va siendo obsoleto, pues ese sí se descarta definitivamente porque se nota que ya no tiene ninguna efectividad en el trabajo de la biblioteca. Entonces, esas son actividades que vienen a darnos cierta flexibilidad en el manejo de las colecciones. Bueno, creo que nos pasamos ya un poco del tiempo. Voy a darle la palabra al público. Para ver si tienen alguna pregunta. No Buenos hay días, preguntas. Sí, Luz Marroquín. mucho gusto. Qué alegre compartir esta mañana. Saludos ahí a los conferencistas, en especial al maestro Danilo, con mucho cariño. Un saludo. Muchas gracias. Tengo una preguntita ahí. Yo, pues, tengo un proyectito ahí personal sobre, siguiéndole la pista al archivo de la Real Universidad de San Carlos. Y pues sé que hay catálogos, ¿verdad? Inventarios de libros que fueron de la biblioteca. Y creo que algo mencionó el maestro Víctor también sobre fondos antiguos, pero sí mi pregunta es esa. ¿Ustedes saben si todavía es posible en algún lugar saber si, o en la biblioteca, si hay algún documento que fue originalmente la biblioteca de esa época de la universidad, y si la biblioteca tiene un fondo antiguo? No sé quién desea responder primero. Bueno, yo desconozco si la biblioteca tiene un fondo antiguo, que me parece que debería de tenerlo, pero creo que el maestro Castillo nos podrá aportar mayores elementos ahí. Sin embargo, sí creo que en el Museo de la Universidad de San Carlos, en el MUSAC, hay una biblioteca y ahí hay algunos libros antiguos. Están en una sala al fondo, ¿verdad? Y ahí hay un depósito de libros antiguos. ¿Qué tan antiguos son y cuáles son? No los conozco, pero he platicado con algunas personas. Ahí está el licenciado Minor Carrera, que entonces él puede orientarla en cuanto a los libros que estén ahí. Ahora, en cuanto al listado de libros que pudo haber habido, pues la persona que más ha estudiado sobre aspectos académicos, bibliográficos, de profesores, metodológicos, etcétera, de la universidad antigua, digamos, colonial, es el licenciado Mata Gavidia, ¿verdad? Entonces, en los libros del doctor Gavidia podemos encontrar algunas referencias sobre fondos documentales. De hecho, también en el Archivo General de Centroamérica podemos encontrar los documentos de la Universidad de San Carlos. Hay unos ficheros de la universidad y ahí están entonces los depósitos de los antiguos documentos de la universidad. Por lo tanto, ahí se pueden encontrar también algunos inventarios de la biblioteca. Es por eso que sí tenemos conocimiento de los nombres, de los títulos y autores de los libros que se leían en las distintas carreras, ¿verdad?
Sí. Yo diría que por ahí se puede principiar a buscar mi Biblia. Gracias, maestro. ¿Quiere agregar algo, maestro Víctor? Pues vea, yo pensaba que posiblemente en Antigua, en el Museo del Libro Antiguo, podrían tener alguna información al respecto, porque no sé si todavía funciona ese museo y quizá ustedes tengan alguna idea de, porque no he ido últimamente a la Antigua y no sé si ese Museo del Libro Antiguo todavía está funcionando, porque entonces ellos posiblemente tengan información así en esa forma de archivo y de lo que posiblemente se editaba en esos años. Sería posible hacer alguna consulta al respecto. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo más? Claro, Luz. Gracias, gracias. Sí, no, con esto que dice el maestro Víctor, creo que sí es muy importante ese museo. De hecho, pues yo he tenido oportunidad de estudiar algunos documentos de su colección y en particular también relacionados con la Universidad de San Carlos. Y por eso ahí va un poco mi pregunta, porque sí, ya hemos como avanzado un poquito recorriendo documentos. Y bueno, con lo que ambos han dicho hoy, sí es evidente que pues hacen falta muchas más investigaciones sobre ese importante tema de la biblioteca antigua de la universidad y de sus documentos, como para tener más, conocer más, ¿verdad? Cómo funcionaba. Entonces, sí, muchas gracias a la respuesta de ambos. Creo que sí debemos seguir profundizando en esos temas. A mí me apasiona mucho esta época de la universidad. Y bueno, hace poco pues, tuve oportunidad de publicar un documento sobre precisamente documentos de la Universidad de San Carlos en el número último del año pasado de Digi. Y es interesantísimo todos los documentos que sí tuvo la Real Universidad de San Carlos. Pero seguimos con pistas todavía y mi pregunta iba a eso, ¿verdad? Si era posible conocer si realmente todavía existía parte del fondo antiguo. Y veo que alguien colocó ahí en el chat que sí existe un fondo de joyas. Y eso pues es como que lo que me interesaría como saber, ¿verdad? Parece que sí hay un pequeño fondo y de pronto si alguien sabe si se puede consultar. Muchísimas gracias. Yo quisiera solamente complementar con una información adicional, que existen instituciones fuera de la Universidad de San Carlos, también bibliotecas muy importantes que tienen libros antiguos de Guatemala. Incluso en otras universidades hay libros antiguos de Guatemala, algunos electrónicos, ¿verdad? En universidades españolas, por ejemplo, en la Universidad de La Rioja, en la biblioteca de la Universidad de La Rioja, y me imagino que de otras universidades, pues también tienen libros antiguos sobre el Reino de Guatemala, sobre Iberoamérica en general, y también hay en la biblioteca de la Cooperación Española. Hay fondos de libros antiguos ya digitalizados. Así es de que yo creo que fuentes y cómo investigar ahora más que antes, tenemos posibilidades incluso de hacerlo desde nuestras casas, ¿verdad? Sí. Sí existe una colección de joyas, dice, en la Biblioteca Central. Efectivamente, estuvieron expuestas, creo, hace 2 años, algunas de las joyas bibliográficas que tiene Biblioteca Central. Y sí existe, pues. Bueno, pues, ¿qué más puedo decir? O podemos decir, son 68 años de creación de Biblioteca Central y pues tantas anécdotas que podríamos contar también desde antes de ingresar a la universidad, ¿verdad? Porque estando todavía en diversificado, allá por los años 70, principios de los 80, pues ya visitábamos la Biblioteca Central porque era la biblioteca más, con más recursos, ¿no? Más bonita de visitar. Además, el ambiente de la universidad para nosotros en aquella época, pues era también muy especial y lo sigue siendo, ¿verdad? Pero cuando uno está en plena formación profesional y sobre todo académica,
La biblioteca es siempre un lugar obligado en los recintos más sagrados de nuestra memoria. Pues felicidades a todos los trabajadores de Biblioteca Central por este aniversario más. Sigan adelante, que es el corazón de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra Biblioteca Central. No me queda más que agradecer la participación de maestro Ricardo Dardón y del maestro Víctor Castillo. Muchas gracias nuevamente y cerramos aquí este conversatorio. Pasen una muy buena tarde. Gracias a todos.